Nunca imaginé que la vergüenza pudiera venir disfrazada de seda y champán. Allí estaba yo, sentada en la tercera fila en la boda de mi hermana pequeña, con el único vestido formal que tenía. Mi hijo, Luca, balanceaba las piernas bajo la mesa, con un traje sencillo que le había costado 2 meses de esfuerzo. Se veía tan orgulloso de estar allí. Pensé que ese día nos haría sentir como una familia otra vez. Quizás pensé lo mismo, aunque sabía que, en esa casa, siempre era la que sobrepasaba las fotos, el nombre olvidado en la invitación, la presencia tolerada. Pero fui. Me maquillé frente al espejo roto del baño. Me peiné sola. Sonreí a los demás como si agradeciera la oportunidad de simplemente existir entre ellos. Estaba allí por Luca, y quizás también por mí. Vivien, mi hermana, flotaba por la habitación como si fuera la portada de una revista, radiante, rodeada de miradas, cumplidos, destellos de luz. Siempre había sido así. Mientras ella recibía bendiciones, yo recibía fríos consejos sobre cómo recuperarme. Era la hija perfecta, la joya de nuestra madre. Yo era la cicatriz que nadie quería mostrar. Aún así, aplaudí. Sonreí en las fotos. Ayudé a Luca a arreglarse la pajarita cuando se le manchó la espuma. Intenté convencerme de que era un paso hacia el perdón, que tal vez, solo tal vez, esta invitación representaba una tregua, un nuevo comienzo. Pero esa fiesta no era para celebrar el amor. Era para recordarme el lugar que me habían dado, el de alguien que observa la felicidad ajena sin derecho a participar. Nos sentaron en la mesa 9, justo al lado de los baños. Los manteles estaban arrugados, las sillas viejas. Nadie se dio cuenta, pero yo sí. Fue un gesto silencioso, casi elegante, que nos decía: «No pertenecen aquí». Pero Luca no lo vio. Pensó que la lámpara de araña era un platillo volante. Susurró que su tía parecía una princesa. Y cuando vi el brillo en sus ojos, decidí quedarme. Mi corazón latía con fuerza, pero me mantuve firme. Quizás era solo mi paranoia. Quizás, en el fondo, todo esto formaba parte de mi proceso de sanación. Respiré hondo, me alicé el vestido y me prometí: aguantaré hasta el final. Sonreiré, seré amable. Fingiré que pertenezco, porque merezco estar aquí. Y mi hijo también. Allí, en medio de ese escenario impecable, me di cuenta de que no era solo el vestido lo que me cubría. Era la dignidad. Era lo que me sostenía, incluso con las miradas de reojo, los susurros y las sonrisas que no me llegaban. Y aunque esa fiesta intentó silenciarme, había algo dentro de mí que poco a poco empezaba a querer ser escuchado. Desde pequeña, Vivien tenía un brillo propio, o quizás era un brillo que había heredado de todos los que la rodeaban. Nuestra madre decía que ella había nacido para grandes cosas, mientras que yo nací primero. Cuando estornudaba, le daban un pañuelo de lino. Cuando me caía, me regañaban por torpe. Siempre era así. Me cautivaba y aprendí a no interponerme en su camino. No competía, solo observaba. Mientras Vivien acumulaba trofeos, fotos premiadas y aplausos del colegio, yo acumulaba silencios, castigos y miradas impacientes. Cuando me convertí en madre a los 25, esperaban que me disculpara por existir. «Destruiste tu futuro», decían, pero no sabían que, al abrazar a Luca, estaba ganando uno nuevo. No el futuro que esperaban, sino el que elegí vivir. Su padre desapareció antes del 6º mes de embarazo. Sin explicación, sin mensaje, solo el eco de la puerta al cerrarse. Y con él, toda la esperanza de que alguien en casa me aceptara de otra manera. Mi madre me llamó irresponsable. Mi abuelo apartó la mirada. Vivien ni siquiera apareció en el hospital. Aprendí que, para ellos, ser madre soltera era peor que cometer un error. Era manchar el apellido de su familia. Aún así, crié a Luca con amor, incluso lavando platos por la mañana y trabajando doble turno por la noche. Cada sonrisa que me regalaba me llenaba de vida. Cada vez que decía, «Te quiero, mami», algo dentro de mí se reconstruía. Pero confieso, una parte de mí aún esperaba una mirada de orgullo de la familia. «Lo lograste», un pequeño gesto de reconocimiento.
Por eso acepté la invitación de boda, no porque creyera en la redención inmediata, sino porque quería demostrar que estaba completa, que aunque era la hermana equivocada, estaba allí, presente, con mi hijo bien vestido, educado y sonriente. Era mi forma de decir, gané sin ti, pero al entrar en esa habitación, me di cuenta de que todavía me veían como la cicatriz. Judith, mi madre, pasó junto a mí como si fuera parte del mobiliario. Ni siquiera un saludo. Vivian ya había dicho, has venido, como si mi presencia fuera inesperada. Ningún abrazo, ningún cumplido, solo esa sonrisa de quien quiere ser amable, pero no quiere tocar. Era como si llevara un aroma que no encajaba con el perfume de esa fiesta. Pero Luca no lo entendía. Solo vio luces, música y pastel de chocolate. Y quizá fue por él, por ese niño de traje barato y ojos soñadores, que me quedé. Me tragué la incomodidad como quien traga veneno a sorbos. Miré a mi alrededor, respiré hondo y me repetí, tienes derecho a estar aquí. Lo que no sabía era que esta noche no se trataría de unidad ni de perdón, sino, una vez más, del escenario. ¿Y adivinen quién sería el telonero? Por cierto, si esta historia te conmueve, aprovecha para suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias. La sala quedó en silencio cuando Vivian se levantó, copa en mano. Su vestido brilló bajo las luces y por un instante incluso yo quedé cautivado por su encanto. Esperé palabras dulces, un recuerdo de la infancia, quizás incluso un discreto agradecimiento. Empezó agradeciendo a los invitados, al novio, a la familia. Mi nombre surgió con una sonrisa fría, y la primera frase sonó a cumplido, pero el segundo tono me bastó para comprender. Yo era la comedia de la noche. La gente ve a mi hermana como un modelo a seguir, dijo. Ser madre soltera, independiente, siempre sola, porque nadie más quería. El público rió, una risa fuerte y sin filtros, como si fuera la noche más fría. Se me revolvió el estómago. Miré a Luca. No entendía. Frunció el ceño. Me apretó el brazo y susurró. ¿Por qué dijo eso, mami? Quise responder. Quise protegerlo. Pero no me salían las palabras. Mi madre, Judith, decidió coronar el espectáculo. Gritó desde su mesa como una flecha. Puede que sea un producto usado, pero aún brilla. Más risas. Más tintineos de copas. Fue como un cuchillo de cristal clavándose en mi piel. Ya no era una invitada, ni de la familia. Era un espectáculo de vergüenza pública. Una broma viviente, servida entre el pastel y el champán. Mis ojos buscaban ayuda. Alguien que se levantara. Alguien que hiciera algo. Nada. Mi abuelo bajó la mirada. Mi primo filmó. Mis tíos susurraron. Nadie se movió. Apreté la servilleta como si fuera una cuerda. Me temblaban las manos. Me ardían los ojos, pero no lloraría. No allí. No delante de mi hijo, porque lo único más cruel que ser humillada es ser humillada delante de alguien que te ve como una heroína. Luca me miró, intentando comprender. ¿Qué haces cuando el niño que más te admira ve que te ridiculizan? ¿Cómo explicas que esta clase de maldad viene de dentro de la familia? Su silencio fue lo que más me dolió. No sabía si estaba más confundido, triste o decepcionado. Solo sabía que en ese momento una parte de mi alma quería levantarse y correr, pero otra parte quería quedarse, enfrentarlo. El sonido de la fiesta continuaba. Risas contenidas, música de fondo, camareros pasaban con sus vasos. El mundo daba vueltas como si nada hubiera pasado. Sentí un grito atorado en la garganta, pero no salía. Solo tenía mi presencia, y ella era mi resistencia. Yo era la mujer que se atrevió a sentarse a la mesa, aunque no era bienvenida. Podría haberme levantado e irme en ese mismo instante, tomar a Luca de la mano y desaparecer de la vista. Pero algo me hizo esperar. Era como si algo estuviera a punto de suceder. Ni una disculpa, ni un gesto de mi hermana. Pero algo se rompió en el silencio, y entonces lo oí. El roce de una silla. Un movimiento inesperado, proveniente del altar. Era Callum, y en su rostro no había sonrisa. Callum se levantó como si el suelo mismo
hubiera pedido ayuda a gritos. La sala se congeló. Las risas cesaron. La música dejó de tener sentido. Caminó hacia el centro con pasos lentos, firmes, casi ceremoniales. No miró a Vivian ni a Judith. Sus ojos estaban puestos en mí, solo en mí. Por primera vez esa noche, alguien me vio sin juicio, sin ironía, sin desprecio. Le quitó el micrófono a la novia como si tomara un cuchillo de la mesa. La sala contuvo la respiración. Nadie sabía si haría una broma, una defensa o una disculpa en nombre de la familia. Pero lo dijo sin rodeos. «Lara, no te vayas». Lo dijo en voz baja, pero con la firmeza suficiente para que se oyera al otro lado de la sala. Mi corazón se aceleró. Ni siquiera sabía que sabía mi nombre completo. Ni siquiera sabía que le importaba. Callum se volvió hacia el público. «No puedo seguir con esta fiesta como si nada hubiera pasado», dijo. «Lo que vimos aquí no fue humor, fue crueldad». La tensión en la sala era palpable. Algunos miraron a Judith, esperando una reacción. Otros bajaron la mirada. Vivian se quedó paralizada. Parecía pequeña. Por primera vez, su pose de princesa se quebró. ¿Y yo? Solo pude apretar la mano de mi hijo. Ella no pidió un escenario. Nunca necesitó público, continuó Callum. Pero me niego a unirme a una familia que aplaude la humillación de una mujer que luchó sola para criar a un hijo con dignidad. Fue como un trueno que despejó el aire. La sala se estremeció. La gente tosió. Los cubiertos se detuvieron. Y de repente mi dolor dejó de ser invisible. Alguien le había puesto nombre a lo que todos fingían no ver. Miró a Luca, se arrodilló junto a la mesa y dijo: «Tu madre es la persona más fuerte de esta sala. No lo olvides nunca». Casi pierdo el equilibrio. Porque justo ahí, en ese momento, alguien que ni siquiera era de mi familia hizo por mí lo que tantos se habían negado a hacer durante años: reconocerme como mujer, como madre, como ser humano, y lo hizo delante de todos. Callum se levantó, miró a Vivian por última vez y dijo: «Si esto es tradición, no formo parte de ella». Le devolvió el micrófono y se fue. Nada de teatro, nada de despedidas. Solo la rectitud de quien sabe que el silencio a veces es cobardía. La sala se quedó en silencio. El cuento de hadas se quebró, pero curiosamente me sentí completo. Por una vez, quien se fue destrozado no fui yo. El silencio tras la marcha de Callum no fue incómodo, sino liberador. Nadie aplaudió, nadie dijo nada. Solo se oyó el sonido de una cuchara cayendo en algún lugar de la habitación. Me quedé allí, quieta, con la mano de mi hijo agarrada a la mía. Era como si el aire hubiera vuelto a mis pulmones. Por primera vez, la vergüenza no era mía, era de ellos, y ya no quería cargar con ella. Judith fue la primera en intentar recuperar el control. Se puso de pie como si el suelo le debiera reverencia. «¡Qué desagradecido! Te delató, Vivian», dijo. Pero no tuvo fuerzas. Las palabras chocaron contra la realidad y se le escaparon. Nadie estuvo de acuerdo. Nadie repitió. La mujer que siempre había dominado los almuerzos con la mirada ahora hablaba sola. Y me di cuenta, el imperio del miedo se había resquebrajado. Luca me miró con los ojos brillantes. «¿Nos vamos a casa, mami?» Respiré hondo, sonreí y dije: «Vamos, mi amor, ya es hora». Me puse de pie, sin prisa, pero con firmeza. Mis pasos eran seguros. Ya no era la hermana rechazada, la hija ignorada, la madre juzgada. Era simplemente yo. Y por una vez, eso fue suficiente. Mientras caminábamos hacia la salida, algunas personas se alejaron. Otras bajaron la cabeza. Algunos intentaron mirarnos con compasión, pero nadie tuvo el valor de hablar. Y no pasa nada. Yo también he sido cómplice de mi silencio en el pasado. Pero ese día elegí otra cosa. Decidí salir con mi hijo por la puerta principal, sin esconderme, sin disculparme por haber estado allí. Casi en la puerta oí que alguien me llamaba. «Lara». Me giré. Era mi abuelo. Tenía los ojos húmedos. «Lo siento», dijo, «por no haber hecho nada todos estos años». Asentí. No había dolor, solo comprensión. Él pertenecía a una generación que aprendió a mantener un perfil bajo.
Yo pertenecía a una generación que necesitaba plantar cara. Y lo hice. Afuera, el aire era fresco. Luca me apretó la mano con más fuerza. ¿Se acabó la fiesta?, preguntó. Sí, dije, sonriendo levemente. Y terminó justo como tenía que terminar. El cielo estaba despejado, la noche tranquila, sin fuegos artificiales, sin drama, solo la calma de quien finalmente deja un lugar al que nunca quiso ir. De una pieza. Condujimos en silencio, sin música, solo el sonido de la carretera y nuestros pensamientos al caminar. No fue una huida, fue un regreso a mí misma, a quien soy, a lo que llevo, a lo que construí con mis propias manos, y con un niño a mi lado que aprendió, esa noche, lo que significa la dignidad, incluso cuando nadie más tiene el valor de enseñar. Al día siguiente, mi teléfono no dejaba de vibrar. Mensajes de números desconocidos, parientes lejanos, invitados que apenas conocía. No contesté a nadie, no por orgullo, sino porque mi silencio era ahora una elección, no una sumisión. Al abrir uno de los mensajes, vi el vídeo. Alguien había grabado el discurso de Callum. Estaba en internet. Y se había hecho viral. Más de 50.000 visualizaciones en tan solo unas horas. Los comentarios, un mar de apoyo. Gente diciendo que había llorado, que se sentía representada, que por fin alguien decía lo que tantas madres solteras nunca han oído. Esta mujer es una leona. Es un héroe. Lloré con este video. No lloré. Simplemente me quedé allí, mirando fijamente esa imagen congelada de Luca y yo tomados de la mano. Por primera vez nos veían de verdad. Vivian intentó controlar los daños. Dijo que Callum había exagerado, que era una broma entre hermanas, que el público era hipersensible, pero no funcionó. La máscara se había caído, y nadie quería ayudar a ponérsela de nuevo. La boda se canceló unos días después. Sin publicaciones, sin explicaciones, solo silencio. Lo mismo que me habían dado durante años. Ahora les tocaba a ellos. No hubo disculpas, ni de Vivian ni de Judith. La única llamada de mi madre fue para decir que había avergonzado a la familia al no reírme con ella. Escuché durante 30 segundos. Luego respiré hondo y respondí con un tono de voz que nunca había usado con ella. Ya no soy tu chivo expiatorio. Y colgué, sin dramas, sin gritos, solo una pausa tranquila y definitiva. No fue un cambio repentino. Sigo trabajando demasiado. Sigo haciendo panqueques para Luca los sábados e intento disimular mi cansancio cuando me pide atención por la noche. Pero algo ha cambiado. Mi cuerpo ahora tiene una postura diferente. Ya no agacho la cabeza al pasar junto a la gente. Ya no vivo intentando complacer a quienes me desprecian. Simplemente vivo. Y eso, para mí, es suficiente victoria. Luca también ha cambiado. Habla más, cuestiona más. El otro día me preguntó por qué algunas personas guardan silencio ante la injusticia. Le dije que algunos tienen miedo, otros se avergüenzan, y algunos simplemente han aprendido a ignorarlo. Pero hay un tipo raro de persona, como Callum, que se alza, incluso cuando no tiene que hacerlo, porque sabe que la dignidad no es negociable. Si tú también crees que la dignidad no se discute, si alguna vez has tenido que romper con quienes más deberían apoyarte, deja un comentario abajo y comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Y si aún no estás suscrito, únete al canal ahora. Tu presencia aquí marca la diferencia. Han pasado 6 meses desde aquella boda que nunca se celebró. A veces todavía recuerdo la música, las luces, el silencio después del discurso, pero no con tristeza, sino con claridad. Fue entonces cuando todo cambió. No porque alguien me pidiera disculpas, sino porque dejé de disculparme por existir. No sabía que podía sentir paz después de tanta vergüenza, pero la sentí y la sigo sintiendo hoy. Vivian volvió a su rutina de fotos, eventos y sonrisas ensayadas. El video desapareció de sus redes sociales. Ninguna mención de lo sucedido, ningún contacto. Y honestamente, no espero nada más. Estoy cansada de esperar de mi familia lo que nunca supieron darme. Respeto, apoyo, escucha. No quiero venganza,
Solo quiero distancia emocional de quienes confunden el amor con la apariencia. Judith nunca volvió a contactarme después de esa llamada. Creo que, para ella, soy la hija ingrata que lo arruinó todo. Pero para mí fue lo contrario. Finalmente dejé de ser el retrato de la vergüenza y me convertí en el espejo de la verdad. Una verdad que ella se niega a afrontar, y eso está bien. También me llevó mucho tiempo aceptarme sin la mirada crítica de los demás. Lo que queda de ese día es lo que realmente importa. Luca y yo. Todavía me ve como su héroe, pero ahora con un brillo diferente en los ojos. El brillo de alguien que vio a su madre levantarse, no con gritos, sino con dignidad. A veces me pregunta por Callum. Dice que quiere ser como él cuando crezca. Fuerte, justo y con el coraje de decir no cuando sería más fácil callar. El otro día, mientras nos cepillábamos los dientes uno al lado del otro, me miró al espejo y me preguntó: «Mami, ¿sigues triste por lo que dijo la tía Vivian?» Pensé un momento antes de responder. «Ya no, hijo». «¿Y sabes por qué?». Se encogió de hombros, con la pasta de dientes en la barbilla. «Porque creo que ganaste, incluso sin luchar», sonreí. Porque era cierto. No fue una pelea, fue una decisión, y elegí irme de allí sin perderme. El dolor se había ido, el recuerdo permanecía, no como una cicatriz fea, sino como una puntada firme. Fue lo que me recompuso. Eso me hizo comprender que no necesito demostrarle nada a nadie, que estoy completa, incluso cuando intentan destrozarme. Y si has pasado por esto, también lo sabes. Sobrevivir al desprecio y seguir adelante con dignidad es la victoria más rara. No bailamos en esa fiesta, no brindamos, pero nos fuimos de allí con algo mucho más grande que el confeti o las fotografías. Nos fuimos con la verdad, y la verdad, aunque duela, libera. Y la libertad, ay, nadie puede arrebatársela. Algunos me preguntan si me arrepiento de haber ido a esa boda, y la verdad es que no. Porque si no hubiera ido, habría seguido creyendo que el problema era mío, habría seguido intentando encajar, callando, sonriendo por obligación. Pero fue en esa habitación, rodeada de miradas frías y palabras duras, que me di cuenta. Lo que me hace fuerte es no ser aceptada, es ser fiel a mí misma. No fue una ruptura con mi familia, fue un reencuentro conmigo misma. Yo, que durante años pedí permiso para existir, dejé de pedirlo. Dejé de buscar espacio donde nunca lo tuve. Hoy, lo que llevo consigo son más que recuerdos. Es aprendizaje. Aprendí que quienes aman de verdad no exponen, ridiculizan ni menosprecian. El amor no se demuestra en fiestas. El amor se mide en silencio, en ausencia, en la decisión diaria de no herir. Callum no me conocía bien, y aún así decidió hablar. Mientras tanta gente de mi familia prefería esconderse tras servilletas, él se puso de pie. No por aplausos, no por ser el centro de atención, sino por su carácter. Y esa clase de valentía, cuando surge, enciende una luz que nadie más puede apagar. Su discurso fue más que una defensa, fue una lección sobre el respeto, sobre la humanidad, sobre lo que realmente significa ser una familia. Y Luca lo entendió, lo vio, lo sintió. Unos días después, lo sorprendí jugando con sus muñecos de acción. Uno de ellos pronunció un discurso contra los villanos que se burlaban de la madre del otro. «Porque nadie se ríe de quienes quiere, ¿verdad, mamá?», dijo. Y en ese momento lo supe. Mi hijo aprendió algo que la mayoría de los adultos allí presentes nunca quisieron aprender. Comprendió lo que es el verdadero amor. Hoy vivimos en paz. Todavía con dificultades, por supuesto, pero con más ligereza. Porque cuando la vergüenza deja de acompañarnos, hasta el cansancio parece más ligero. Y la soledad se transforma en libertad. Descubrí que estar solo, a veces, es mejor que estar mal acompañado bajo el mismo apellido. Y eso también es familia. Saber con quién puedes ser tú mismo, sin miedo. Mucha gente todavía vive con miedo de hablar demasiado alto, de romper tradiciones, de parecer desagradecida. Pero si ser agradecida significa aceptar el abuso disfrazado de cariño, entonces prefiero que me vean como desagradecida y dormir tranquila con mi conciencia. La vida no se trata de encajar en los moldes de los demás.
Se trata de vivir con sinceridad, aunque te cueste invitaciones, brindis o sonrisas forzadas. Si tú también has elegido la paz en lugar de la aprobación, compártelo conmigo en los comentarios. Cuéntame el momento en que te elegiste. Y si aún no te has suscrito, aprovecha, porque aquí hablamos de historias reales que sanan y fortalecen. Tu presencia forma parte de ello. No hubo baile de despedida esa noche. No hubo lanzamiento de ramo, ni música romántica resonando por el salón. La novia no regresó. El novio, menos aún. La multitud se dispersó lentamente, sin saber si se les permitía seguir riendo. Aquella fiesta, montada para parecer perfecta, se sumió en el silencio. Y lo curioso es que, por primera vez, salí ilesa de un lugar que siempre me había destrozado. No hubo disculpa. No hubo mensaje de arrepentimiento. Pero eso tampoco era lo que esperaba. Durante años, viví esperando que alguien se diera cuenta de cuánto me había lastimado, que alguien reconociera el esfuerzo de ser madre soltera, de seguir adelante, de sonreír cuando solo había dolor. Pero ese día me enseñó que el verdadero cambio no ocurre cuando alguien se disculpa, ocurre cuando dejamos de esperar. Salí de la habitación con la frente en alto, la mano de mi hijo apretada contra la mía, y con una certeza: ya no soy una sombra. Ni la hermana olvidada, ni la hija invisible, ni la broma de la noche. Soy Lara, soy fuerza. Y lo que me sostiene ahora no es la aprobación de quienes nunca me han mirado de verdad, sino el amor que construí con mi hijo, ladrillo a ladrillo, con dignidad. En los días siguientes, muchas cosas siguieron igual. La factura de la luz se retrasó. El trabajo seguía siendo duro. El cansancio se asomaba bajo las ojeras. Pero lo que cambió fue por dentro, porque cuando nos elegimos, la vida se reorganiza en torno a ello. El dolor ya no pesa tanto como antes. Los recuerdos ya no nos abaten. Y las voces que una vez nos menospreciaron pierden eco. Lucas sigue creciendo, curioso, inteligente, atento. A veces lo veo observando a la gente con esa mirada que reconoce lo justo. Comprendió desde pequeño que no todos los adultos son un ejemplo, pero también aprendió que la firmeza y la dulzura pueden coexistir. Y eso, para mí, lo es todo, porque no se trata solo de mí, se trata del hombre en el que se convertirá después de todo esto. Hoy, al mirarme al espejo, veo algo que antes no veía. No es vanidad, no es belleza, es presencia. Estoy aquí, soy yo misma. Con todas mis marcas, sí, pero sin miedo a mostrarlas, porque cada una lleva una historia que me trajo hasta aquí. Y ninguna fue en vano. No bailar esa noche no me impidió celebrar, porque la fiesta más importante no es la que tiene invitados, sino la que ocurre cuando volvemos a casa con el alma en paz. Y ese día, el mío fue luz, no por quien se quedó, sino por lo que finalmente dejé atrás. Esta historia no trata de un matrimonio que salió mal, ni de una pelea entre hermanas, ni de un novio que dijo algo que nadie más se atrevió a decir. Trata de algo mucho más profundo. La decisión de dejar de cargar con la carga que otros te han impuesto. Trata del coraje silencioso de alzar la voz, incluso cuando te tiembla la voz, de comprender que tu dignidad no depende del aplauso de nadie. Durante años, creí que necesitaba demostrar mi valía, que si me esforzaba más, sonreía más, guardaba más silencio. Tal vez algún día verían mi verdadero yo. Pero en esa habitación, rodeada de risas que dolían más que los gritos, algo dentro de mí despertó. Ya no necesitaba su permiso, solo necesitaba mi propio permiso para seguir adelante, tranquila, firme y sin culpa. La liberación no llegó con gritos ni venganza, llegó con pasos lentos hacia la puerta, con la mano de mi hijo apretada en la mía, con la certeza de que quienes eligen su propio camino ya no necesitan mendigar espacio en los caminos de otros. Y si alguien todavía piensa que la fuerza es sinónimo de ruido, quizás nunca ha entendido lo que significa resistir en silencio. Hoy sé que no estoy sola, porque cada mujer que ha sido ridiculizada por su propia familia, que ha sido tratada como inferior, que ha reprimido las lágrimas delante de su hijo para que no viera su dolor,
Esta mujer sabe exactamente de qué hablo. No queremos un escenario, queremos respeto, y cuando no lo obtenemos, aprendemos a respetarnos por nosotras mismas. Si has llegado hasta aquí, quizá esta historia te haya dolido. Quizá te haya recordado algo, a alguien, algún momento. Y si te dolió, recuerda esto. No estás equivocado, ni eres débil, lo estás sintiendo. Y ese es el primer paso para dejar de aceptar lo que duele. Porque quien siente, se transforma. Y quien se transforma, es libre.